Tomemos nuestras Biblias y vamos a Josué capítulo 8 y empezamos en versículo 30. Hoy terminamos capítulo 8 de Josué. Hemos seguido en esta serie sobre el libro de Josué y hemos visto muchas cosas. La semana pasada aprendimos que Dios se vuelve de su ira. Dios da vuelta de su furor hacia nosotros porque Él ya ha demarrado su justicia, su pago del pecado, la muerte. Él ha derramado ya todo sobre el cuerpo de Cristo Jesús. Y Dios nos da bendiciones más allá de la salvación en Cristo Jesús. La salvación es más que suficiente, pero aún ahí nos bendice con muchas cosas después de la salvación. Y por eso le servimos a Él de gratitud, de amor, y podemos confiar en sus promesas. Hoy vamos a ver el sermón, el mensaje se titula Dejar ser guiado por la palabra de Dios. Dejar ser guiado por la palabra de Dios. Josué e Israel ya han tenido unas victorias. Cruzaron el río Jordán, Dios lo paró, las aguas eran como una pared, cruzaron. Después Dios les dio la victoria sobre Jericó, una ciudad muy fuerte, y no tuvieron que hacer nada menos marchar alrededor de la ciudad 7 veces. Dios les dio victoria ahí. Y luego les dio victoria sobre Ai. Aunque tomó 2 veces, la primera vez hubo pecado y después de que se limpiaron de ese pecado, Dios dio la victoria sobre Ai. Y ahora ellos están, después de esa victoria, antes de seguir adelante, vamos a ver que Josué y el pueblo de Israel hacen 3 cosas antes de continuar con la conquista de la tierra prometida. Esto va a ser bueno para nosotros porque después de una victoria a veces queremos hacer ciertas cosas, queremos poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho. Y vamos a poder ver entonces, bueno, pues qué se debe de hacer. ¿Qué es algo que traería bendición a nosotros y traería honra y gloria a Dios después de una victoria grande? Pues ahí en su boletín ya está el bosquejo completo, pero si quieren usar para llenar ahí más cosas de lo que Dios le va a decir hoy, vamos a empezar a leer, hermanos, en Josué, capítulo 8, versículo 30 al 34. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ustedes pueden seguir la versión que tengan. Con reverencia, así dice la palabra de Dios. Josué 8:30. Entonces edificó Josué un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el forastero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez, para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y versículo 35, no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Amén. Padre Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestras mentes y corazones para recibir de tu palabra. Señor, que tu Espíritu sea nuestro maestro. Queremos escuchar la voz tuya, Padre, y no del hombre. Estamos listos, estamos escuchando. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, aquí vemos, primer punto, que Josué edifica un altar. Josué edificó un altar al Señor en versículo 30.
Esa es la primera cosa que hacen después de la victoria sobre Ai. Recuerda que Israel fue derrotado en Ai por el pecado que había en el pueblo. Pero cuando el pueblo se purificó, Dios después les volvió a dar su favor y la victoria. Y eso es cuando por la segunda vez tienen victoria. Y ahora, pues después de esto es cuando Josué toma tiempo para edificar este altar. Josué siguió la palabra de Dios para construir el altar. Si uno lee Deuteronomio, Dios dice que se tiene que hacer de cierta forma, se tienen que usar ciertos materiales y ciertos animales se pueden ofrecer y otros no, y se tiene que hacer de tal forma. Y Josué siguió las instrucciones de Dios para poder entonces ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? Josué no se dejó guiar por la palabra de Dios después de la victoria. Él se dejó guiar por la palabra de Dios después de la victoria y no sus emociones. No celebraron con una fiesta. No fueron a la próxima batalla y hemos ganado, vamos a seguir esto y ir a la próxima cosa. No. Pararon, tomaron tiempo y conforme a la palabra de Dios siguieron las instrucciones de Dios. Vamos a ver un poco después que Dios les había dado instrucciones, que cuando llegaran a ese lugar, entre los montes de Ebal y de Gerizim, que tenían que alzar ante Dios un altar. Estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos después de una victoria grande y emocional? Cuando las emociones nos ganan y estamos muy excitados, entusiasmados, contentos, animados, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que recordar lo que Dios dice para hacer en tal situación. No importa lo que estemos sintiendo. Es fácil olvidar lo que Dios dice cuando estamos en un estado emocional, sea positivo o negativo. A veces el corazón nos gana. Sentimos lo que sentimos tan fuerte que es la única cosa que podemos pensar es en lo que sentimos. Y el corazón nos dirige a nosotros en vez de nosotros dirigir el corazón. Tenemos que ser maduros en la fe y siempre dejarnos ser guiados no por el corazón. ¿Qué dice el mundo? Que hagas lo que siente bien, ¿no? Si se siente bien, entonces le agrada a Dios porque Dios me ama y Dios quiere que yo esté contento. Este modo de pensar no agrada a Dios, no es de Dios, no es de la palabra de Dios, es del mundo. Si siempre siguiéramos nuestros corazones, seríamos, como dice la Biblia, como ovejas extraviadas, perdidas. Dios nos salvó de eso, hermanos y hermanas. ¿Por qué regresar a esa misma manera de pensar y de vivir? No. Cuando estamos en un estado emocional, sea bueno o malo, tenemos que tomar un paso para atrás. Ok, Señor, siento estas cosas, mi corazón quiere hacer esto, pero Dios, ¿qué dices tú en tu palabra? Y eso es lo que nos guía. Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que nos va a sacar del apuro o ayudarnos a honrar a Dios en nuestra victoria. Hay que consultar a Dios. Y vamos a ver la semana que viene que cuando no se consulta a Dios antes de tomar una decisión, vienen muchos problemas. Pero eso es para la próxima semana, no se lo pierdan, ¿eh? El próximo punto, hermanos, en su boletín, vemos que Josué edifica un altar, lo hace conforme a la palabra de Dios, sigue las instrucciones de Dios y toma tiempo para consultar a Dios. Pero el segundo punto, Josué copia la ley. Le matan un altar, pero luego también muchos teólogos y arqueólogos piensan que también erigieron otras piedras, unos pilares, las pintaron blancas y luego Josué, enfrente de todo el pueblo, empezó a copiar la palabra de Dios. Es muy interesante ver a alguien escribir, ¿no? No.
Y la cosa es, bueno, pues, ¿qué tanto copió Josué? ¿Qué tanto copió? ¿Todo el Pentateuco, que es de Génesis a Deuteronomio, que son 5 libros? ¿O solamente los 10 mandamientos? ¿O tal vez todo el libro de la ley de Deuteronomio, que ahí está la mayor parte o toda la ley? No sabemos. Pero vamos a Deuteronomio. Busquen en sus Biblias, el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 27. Y vamos a ver que lo que hace Josué aquí, escribiendo la ley en estas piedras, no es idea de él. Es algo que Dios había mandado desde que antes muriera Moisés. Les había dado estas instrucciones, Deuteronomio 27, empezando versículo 1. Y Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo diciendo: guardad todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti que piedras grandes y las blanquearás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte, ¿dónde? Ebal. Eso es donde estaban ahorita en Josué capítulo 8. Como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Además, edificarás ahí un altar. ¿Qué hizo Josué? Edificó un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, y no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás ahí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces vemos que cuando llegamos al final del capítulo 8 de Josué, no es que se le ocurrió a Josué a levantar un altar y a escribir una copia de la ley en estas piedras blanqueadas. Es que Josué estaba obedeciendo la palabra de Dios. Él se estaba dejando guiar por la ley que Dios les había dado. Él está cumpliendo, él está obedeciendo. Todo Israel está presente, de pie, mirando mientras Josué levanta estas piedras y empieza a escribir la ley. Oye, ¿por qué no nos paramos durante el mensaje cada domingo? A ver cómo nos va. Ya no van a haber tacones, hermanas, ¿verdad? Y unos quizás no van a durar. Pero aquí el pueblo, todos de pie, afuera, en el sol, esperando y viendo lo que Josué está haciendo. ¿Por qué? Así lo mandó Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos? Hay que grabar la palabra de Dios en el corazón para poder ser guiados por Dios. Oye, ¿quién quiere ser guiado por Dios? ¿Quién tiene fe en Dios que Él nos quiere guiar a lo mejor? Nos quiere bendecir, nos quiere prosperar. ¿Quién cree eso? ¿Quién quiere seguir a Dios? Pues hermanos, Dios ya nos ha dado el camino. Dios ya nos está guiando. Él es nuestro buen pastor. ¿Y dónde están sus instrucciones? En su palabra. Recuerda que hace unos meses platicamos sobre las dos piernas del cristiano, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Necesitamos las dos. Ni uno ni la otra es más importante ni menos importante. Dios nos dio las dos porque necesitamos las dos. Y aquí vemos que el Espíritu Santo nos trae a la mente, nos recuerda las palabras de Jesús, nos recuerda la palabra de Dios. Trabajan juntas. Pero ¿qué pasa si no tenemos la palabra de Dios grabada en nuestros corazones? ¿Qué pasa si la hoja de papel en el corazón está vacía, está blanco?
¿Cómo nos va a recordar el Espíritu Santo de algo que no sabemos? No lo va a hacer. ¿Qué hay para recordar? ¿Cuántos cuando estaban en la escuela y los que todavía están en la escuela, que están aquí, han orado antes de tomar un examen? ¿Yo soy el único? Aquí hay 2, 3, ok, todos. Aun si no eran cristianos, yo creo que todos oraban antes de un examen, ¿no? Eso es cuando teníamos fe en Dios, antes de un problema o un examen. Y si un estudiante antes de tomar un examen le ora, Dios, ayúdame a pasar ese examen, pero no estudió a pasar el examen. Oh. ¿Y qué si hay una persona en el trabajo y esa semana decide no ir al trabajo, pero el viernes aparece para recoger su cheque? ¿Qué van a pensar de esa persona? ¿Está loco? ¿Está loca? No vino a trabajar y espera un cheque como si hubiera trabajado. Y nosotros cristianos esperamos que el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando no hemos estudiado, no hemos trabajado para grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y cuando llega el momento, llega la crisis, Señor, ayúdame. Sí, pero no has estudiado, hijo. Hija, no has trabajado para llenar tu corazón con mi palabra. No te quieres dejar guiar porque no te has llenado con mis instrucciones. ¿Por qué es que pensamos que con Dios debe de ser algo diferente con la vida práctica? Cuando lo que Dios nos enseña es práctico. Es la misma cosa. Pero pensamos porque Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, que yo tengo que hacer nada y Dios me va a hacer todo. ¿Qué dice Dios? Recoges lo que siembras. Si siembras nada, recoges nada. El apóstol Pablo nos enseña, si no trabajas, no comes. Dios no es burlado, dice la palabra de Dios. Dios es misericordioso. Dios es lleno de gracia. Dios es amor. Pero somos hijos e hijas de Dios. Y si de veras amamos a Dios, queremos ser guiados por Dios, nos vamos a llenar de su palabra. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Porque entendemos que, oye, Dios hace su parte, pero Él también me ha dado la mía. Y van juntos. ¿Qué espada tendrá el Espíritu Santo para usar? La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero muchos de nosotros ni tenemos una navajita pequeñita, una navajas. Un cuchillo para la mantequilla y no tiene filo. ¿Qué vamos a hacer con el enemigo con eso? ¿Ponerle mantequilla? Oh, no, hermanos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se defendió contra Satanás ¿con qué? En Mateo 4. La palabra de Dios. Uno no puede estar lleno del Espíritu Santo si no está lleno de la palabra de Dios. Para ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que tener una copia de la palabra de Dios en su corazón. ¿Qué has copiado en tu corazón, hermano, hermana? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué nos estamos llenando? El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué estamos atesorando en nuestros corazones? Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Abundancia. ¿A quién le gusta la abundancia? Yo quiero una chequera que está llena de abundancia. Yo quiero que mi nevera esté llena de abundancia. Mis hijos ya me han dado abundancia en mi casa, en mi minivan. Gracias a Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones.
Uy, eso es mucho, pastor. Abundancia de versículos memorizados. Pues, ¿qué tanta bendición quieres? Poca palabra, poca prosperidad. Josué 1:8. Vamos a regresar en un momento, pero Dios promete prosperidad, Él promete victoria si meditamos en su palabra y la cumplimos. Si no meditamos y no cumplimos, no va a llegar lo que deseamos. Josué conocía la palabra de Dios. ¿Cómo pudo Josué cumplir? Él conocía la palabra. Él la revisaba, la leía, la consultaba. Él no era un hombre diferente que nosotros. Él sabía que cuando llego a tal lugar tenemos que hacer tales cosas. ¿Por qué? Lo había leído. Lo había grabado en su corazón. Mira, mordiditas de pensamientos bonitos en Facebook no la va a hacer. Hay muchos pensamientos bonitos en Facebook, hasta la vi, tiene una página en Facebook y ponemos versículos y pensamientos y está bonito, está bien. Pero una mordidita no es suficiente. No, hombre, si yo me tomo un cafecito en la mañana, es un puro café, no la hago. Para mi aniversario, me comí un ribeye y me la comí toda. Y cuando se me acabó me puse triste. Y era 1 libra de ribeye que hasta el próximo año me como otro. Y yo esperando, anticipando comer ese ribeye. Mi aniversario o ribeye, sí, las dos, gloria a Dios. Pero para comer la palabra de Dios, es difícil. Me cuesta. No, hermanos. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Y no una mordidita en Facebook o un pensamiento aquí. Eso es bueno. Y también cuando viene un problema, yo creo que sí, más o menos Dios dice que me va a cuidar. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? No sé, en la Biblia en algún lugar. Bueno, pues no hay poder en más o menos, hay poder en la palabra de Dios. Cuando llega el momento de crisis, nomás recordando que Dios está ahí, a veces no es suficiente. Necesitamos el poder de la palabra. Las palabras de Dios que nos dice exactamente quién Él es, sus promesas, lo que Él va a hacer. Porque más o menos no es suficiente contra el enemigo, mis hermanos, el león rugiente. Necesitamos la palabra de Dios que nos guía, que nos llena de aliento, de esperanza, de fortaleza. Josué cumplió con cada detalle del que Dios había dicho. Por eso pudieron conquistar la tierra prometida. Tenemos que conocer los detalles de la palabra de Dios, los detalles de sus promesas, los detalles de su grandeza, los detalles de cómo nosotros debemos de comportarnos y hacer en tal situación y no ser entonces defraudados y guiados por la dirección incorrecta por el enemigo. Cosas que suenan bonitas, pero son del enemigo. Josué copió la ley y nosotros tenemos que copiar la ley en nuestros corazones. Amén. El tercer punto, hermanos, Josué lee toda la ley. Él lee toda la ley completa. Todavía están parados, no se olviden. Están parados en el sol. Vieron a Josué primero copiar la ley. Luego que la copió, él se las leyó. Híjole, ya se pasó la hora de lunch. Y sigue Josué ahí ahora. Pensé que terminó, apenas va a la mitad. Pero hermanos, todo el pueblo presente, y menciona la palabra de Dios, incluyendo a las mujeres, y a los niños, y a los forasteros. ¿Por qué los menciona? Porque estaban ahí.
Hoy muy apenas lo hacemos con los niños durante la música y los testimonios y que ya se salgan, ya están llorando, ya están fastidiados y porque estamos en sillas confortables, en aire acondicionado y sabemos que un rato se van. Imagínense todo el día afuera con ellos, mirando escribir Josué la ley y luego empieza a leerla. Oye, eso es dedicación, ¿no? Eso es reverencia para la palabra de Dios. Y no había colores para dibujar para los niños, ni iPhones y iPads para que se distraigan. Y leyeron toda la ley. Y cuando uno lee la ley, ven que hay bendiciones y hay maldiciones. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30. Y vemos ahí que la ley incluye lo bueno y lo malo, las bendiciones y las maldiciones. Versículo 1 y después versículo 19 dice así. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que ha puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. En otras palabras, recuerda las bendiciones y las maldiciones. Versículo 19 dice la misma cosa. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Wow. La maldición y la bendición. Hermanos, para ser guiado por Dios, uno tiene que escuchar todo lo que Él dice. Todo, completo, el paquete completo. ¿Cómo puede uno llegar a la destinación si solo escoge ciertas partes de las instrucciones? Si uno usa el GPS, y ¿sabes qué? No me gusta esa dirección, voy a seguir en vez de una derecha, hacer una izquierda. No va a llegar. Si uno quiere llegar a la destinación, tiene que seguir cada punto, cada dirección, sin omitir nada. O si no, no llega. Pero hay cristianos, hay iglesias, hay pastores que solo se enfocan en las bendiciones, en lo bueno, en lo bonito, en las promesas y nada más. No quieren hablar de la cruz, no quieren hablar de la muerte, no quieren hablar de las maldiciones, no quieren hablar del infierno. Eso es muy negativo. Solamente en lo positivo Dios es amor y nada más. ¿Pero qué dice Dios aquí? Tienen que escuchar todo. La bendición y la maldición. Hay dos cosas que podemos aplicar aquí, hermanos. Hay que leer toda la palabra de Dios. Toda. Las bendiciones, las promesas, las partes bonitas, pero también sufrimiento, perseverancia. Y que a veces las cosas para el cristiano no salen como uno piensa, pero siempre Dios está con uno. Jesús muriendo en la cruz no estaba diciendo Dios es amor, todo está bien. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Juan 6, después de que Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús después dice, ustedes me van a dejar como los demás. Piensa que soy loco. Y Pedro que responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y si uno ve las palabras de Jesús, hay promesas, hay bendición, pero también hay consecuencias, también hay maldición. Amigo, antes de tener una vida eterna, uno tiene que entender que es pecador, que hay un infierno y hay separación de Dios para siempre. Tiene que entender que está perdido y necesita salvación. Por eso se llama salvación, porque hay algo negativo. Hay consecuencias, hay muerte, pero Dios ofrece bendición.
Cristiano, antes de tener victoria sobre el pecado, uno tiene que entender la maldad que ya existe en el corazón de uno. Esto nos va a ayudar entonces a acercarnos a Dios con humildad y depender de Él para la victoria. Que Él es por nosotros, que Él es el pastor que defiende de los lobos, que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra gracia y todo tiene que ver con Dios y nada conmigo, porque conmigo se hace nada. Jesús dijo, aparte de mí pueden hacer ustedes nada. Iglesia, antes de tener victoria sobre el enemigo, hay que entender sus artimañas, sus estrategias. Tenemos que entender que, oye, él es un león rugiente, eso es negativo, es una realidad. Hay que ver nuestros puntos débiles para depender de Dios y confiar en Él, para que el enemigo no se entre por los puntos débiles, porque ahí va a estar Cristo por nosotros. Hay que leer toda la palabra de Dios, luego habrá sanidad. Luego habrá victoria y bendición. Es muy interesante porque aún en Deuteronomio habla las bendiciones y las maldiciones. Si leemos Deuteronomio capítulo 27, ahí Dios dice que por su amor, Él va a convertir las maldiciones en bendiciones. La clave es acercarse a Dios con humildad en el nombre de Jesús. Y todo lo malo que hemos hecho, todos los ataques del enemigo, todos los fracasos, Dios puede reciclarlos y convertir esas maldiciones en bendiciones. Hermanos, no perdemos, pero tenemos que leer toda la palabra completa y no perder ningún paso en el camino para poder recibir todo lo que Dios nos quiere dar. En Apocalipsis 22:19, al final de la Biblia, Juan está escribiendo todo lo que vio como Dios le ordenó. Y dice Dios, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Wow. Si alguien no lee toda la palabra, le quita. ¿Qué dice aquí? No están en el libro de la vida. Son palabras fuertes. También aprendemos que la palabra de Dios es para todas las edades. Hablando de los niños pequeñitos a los niños más grandecitos, que nos llamamos adultos. Hermanos, en Deuteronomio 6, vamos a ir ahí. Deuteronomio capítulo 6. Dios dice muy claramente cómo debe ser la familia, la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los hijos. Versículos 1 y 2 dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿De quiénes tienen que obedecer la palabra de Dios? Los abuelos, los padres y los hijos, nietos. Todos tienen que obedecer. Nadie es exento. Está pequeño, no entiende, déjalo. No. Desde pequeñitos tiene que aprender que, oye, obedecemos a mamá y papá no porque soy más grande, no porque soy más fuerte, no porque debe comer, porque honra a Dios. Una gran diferencia. ¿Y por qué tienen que jugar y no pelear con sus hermanos? No porque papá quiere que estén calladitos y tengo dolor de cabeza. Es porque qué bonito es cuando los hermanos tienen paz y eso honra a Dios. Ama a tu vecino como a ti mismo. Dice la palabra de Dios, no papá.
Ay, ¿no quieres comer esa comida? ¿Por qué? No me gusta. ¿Qué me pasó esta mañana? Bueno, ¿qué dice Dios? Estar agradecido por todo lo que tenemos. Quizás no es nuestro favorito, pero gracias a Dios que hay comida, le damos gracias a Dios por todo, en todo, porque Dios lo dice así. No porque dije, te lo tienes que comer. No. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. O sea, ¿a qué edad empezamos? ¿5 años? ¿8? ¿15? No. A la edad de mi hijo allá, que está allá atrás con la hermana Ruth. Cuando nacen. Cuando nacen. Nunca es muy temprano. Y si no empezaron a esa edad, nunca es muy tarde. Dios es un Dios de gracia. Pero luego sigue, versículo 6, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero el corazón de los padres. Y luego, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Es un problema cuando los miembros de una iglesia piensan que es el trabajo del pastor de arreglar a sus hijos. O el ministerio de jóvenes, o el ministerio de niños. Dicen, los lleva a la iglesia. O peor, los padres mandan a los hijos de la iglesia que ellos me lo arreglen y los padres no van. Y piensan que si van a la iglesia van a estar bien. Y se lavan las manos de la responsabilidad que Dios claramente ha dado a cada padre. Primero, la ley tiene que estar en el corazón de los padres. Luego los padres tienen que diligentemente enseñárselo a los hijos. Uy, la diligencia. Oye, padres, ya saben, no es fácil. Tiene que ver una escuela dominical cada 5 minutos. Uno tiene que, híjole, parece que apenas hablamos de eso, ya pasaron 10 segundos y otra vez lo mismo. Dije, ay, Señor, es trabajo. Es trabajo ser usado por Dios para moldear a un corazón. No es para los cobardes. No es, ay, me gusta que, uno los lleva a la escuela, bueno, ok, y luego, después de la escuela, que miren televisión, ok, después que jueguen el iPad, ok, hagan su tarea, ok, acostarse a dormir, listarse para otro día. ¿Dónde hubo la enseñanza de la palabra de Dios ese día? No hubo. Y luego, pues pasa la semana igual, pasa el mes igual, pasa los años. Y luego llegamos al punto donde nos preguntamos, ¿qué pasó? Fuimos a la iglesia. Dios nos dijo, diligentemente llévalos a la iglesia. Dijo, diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas, de la palabra de Dios, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 24/7, en otras palabras. Los padres primero tenemos que conocer la palabra de Dios, que abunde en nuestros corazones y de ahí rebosa y cae sobre los hijos.